Estupendo. Vamos, Pastor Sergio y Pastora María José. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están todos? Nosotros súper bien, nos encontramos desde acá de la ciudad de Chillán, región del Ñuble, provincia del Diguillín. Estamos acá en la comunidad de nuestro hogar. La calle no se las voy a decir, pero porque me pueden, después cuando me quieran funar, van a buscar mi casa. Ya, bájale un poquito al... No, al parlante. Ya, ahora sí, para que no se acople, ahora sí, menos acople, bájale nomás todo. Listo. Ahí sí no nos estamos acoplando. Bueno, no les podemos ver las caritas, pero estamos muy contentos de poder estar compartiendo con ustedes por segunda semana. La semana pasada nos tocó la primera temática con los preadolescentes y hoy día estamos con ustedes. Así que estamos muy contentos con los dinosaurios, los jóvenes más grandes. Así que muy contentos. Mi amor, ¿quiere saludar a usted también? Sí, saludar a todos los chicos ahí de todas partes, ¿cierto? De Chile, desde la ciudad de Chillán, como decía mi esposo, contentos de poder estar con ustedes compartiendo una palabra de parte del Señor, así que eso. Muy bien, chicos, vamos a entrar en tema entonces. La temática de hoy día se llama Esforzados en la Gracia, ¿ya? Así que voy a dejar a mi esposa que me pasó el micrófono para yo después pasárselo a ella, para que estemos comenzando esta temática. Recuerden que son pocos minutos, así que les pedimos máxima concentración ahí en sus casas para que tomen nota. Ya, segundo tema se llama Esforzados en la Gracia. También los que van a ver esto en diferido a través de YouTube, también para que estén ahí anotando, ahí le van a poder poner pausa y todo eso. Así que, mi amor, adelante, estudio. Bien, como decía mi esposo, ¿cierto? El tema de hoy se llama Esforzados en la Gracia. Y el texto base, ¿cierto?, de la palabra que hoy día vamos a compartir se encuentra en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo 2:2, puros dos. Segunda de Timoteo 2:2 para que lo busquen ahí en sus Biblias. Dice así: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces acá veíamos, ¿cierto?, que esta carta que le escribe Pablo, ¿cierto?, a Timoteo, él le habla acerca de que se esfuerce, ¿ya? Pero no le dice esfuérzate en tus fuerzas, sino que le dice en la gracia. Entonces, yo sé que muchos quizás tienen conocimiento acerca de la gracia, pero igual es sumamente importante que podamos ir fundamentando acerca de esto, ir definiendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es favor inmerecido. Es un regalo, ¿cierto? Un regalo que no merecíamos, ¿cierto? Y que Dios, ¿cierto?, así lo quiso. Por eso, ¿cierto?, es un regalo, ¿ya? Tiene, ¿cierto?, el esforzarnos, perdón, tiene que ver con el valor, ¿cierto?, que le damos a las cosas, ¿cierto?, cuando son difíciles o arriesgadas. Y este regalo decíamos que es algo que no merecemos. Por ejemplo, si yo me porto mal o cuando me portaba mal, ya me porto bien, ¿cierto? Si nos portamos mal, ya sea en el colegio, en el trabajo, ¿cierto? No, quizás en el trabajo no voy a ser el empleado del mes, obviamente. Si me porto mal, si no cumplo con los horarios, si no soy responsable, ¿cierto? Si no cumplo en mi casa, a lo mejor no voy a ser una persona que merezca recibir algo a cambio. Pero, ¿cierto? En Dios, esto es un regalo. La gracia, ¿cierto?, no la merecíamos, ¿cierto? Porque todos, decía la palabra, que estábamos muertos, ¿cierto?, en delitos y pecados. Nadie dice que no había ni siquiera uno bueno. Entonces, nadie merecía este regalo de la gracia. Así que tuvo que venir, ¿cierto?, Jesucristo y cargar con todos nuestros pecados, ¿cierto?, para que nosotros pudiéramos acceder, ¿cierto?, a la carrera, acceder, ¿cierto?, a esta vida en Cristo. Entonces, es algo, ¿cierto?, que no merecíamos. Entonces, Efesios, ¿cierto?, 1 del 3 al 7 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él,
en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, ¿cierto? Hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, ¿cierto? Según las riquezas de su gracia. Entonces acá dice que según el puro afecto de su voluntad, ¿cierto? Nos hizo merecedores de su gracia, de este regalo maravilloso, de esta vida, ¿cierto? Que tenemos ahora en Cristo. Entonces decíamos que primero la gracia es un regalo, pero también la gracia es Cristo, ¿cierto? Es la vida de Cristo en nosotros, su vida, ¿cierto? Y toda su obra en nosotros, en nuestra vida. Algo que nos impulsa, ¿cierto?, a hacer la voluntad de Dios, ¿ya? Entonces, gracia es la vida de Cristo en nosotros, ¿ya? Primera de Pedro 5:10 dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Siempre me acuerdo de la canción cuando leo este texto, tremenda canción, ¿cierto? Más el Dios, ¿cierto?, de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y establezca. Perdón, fortalezca y establezca. Decíamos, ¿cierto?, también la semana pasada, nos compartía la palabra, ¿cierto?, el pastor Luis con la pastora Sharon, nos decía, ¿cierto?, que el acceso que tuvimos a esta carrera, ¿cierto?, no fue un precio que nosotros pagamos, sino que fue el precio de Cristo en la cruz para que pudiéramos entrar a esta carrera. Porque como el precio era tan alto, ¿cierto? Hablábamos, ¿cierto?, de la carrera de la Fórmula 1, ¿cierto? Que decíamos que para poder solamente participar de esta carrera había que pagar una cuota millonaria, o sea, muchos millones de dólares. Solamente por participar, ni siquiera decíamos que esto nos iba a ser ganadores del premio, sino que solamente por participar. Entonces, asimismo en la gracia, era un precio demasiado alto, que por eso tuvo que ser gratis para nosotros, porque no lo íbamos a poder pagar. Ya decíamos que gratis no es lo mismo que sea barato. Ya, gratis porque nosotros no le vamos a poder pagar. Entonces, aunque para obtener el premio, ¿cierto?, hay que correr y ganar la carrera, no teníamos forma de poder entrar por nuestros méritos. Estábamos muertos, ¿cierto?, éramos pecadores, porque esta carrera es de hijos, es de reyes, o sea, no cualquier persona, ¿cierto?, puede ingresar a esta carrera. Entonces Dios a ti te hizo acepto. Él, ¿cierto?, por medio de su gracia, fuimos, ¿cierto?, aceptados, perdonados, ¿cierto?, hijos de Dios, como dice la palabra, reyes, sacerdotes, para poder correr esta carrera. Entonces no cualquiera la puede correr. Así que me hicieron apto para la carrera. O sea, así como decíamos de la inscripción de la Fórmula 1, Cristo pagó, ¿cierto?, nuestra inscripción para que pudiéramos, ¿cierto?, poder acceder a esta carrera. Entonces necesitamos, ¿cierto?, acudir a Cristo, porque no solamente nos quedamos, ¿cierto?, con participar, sino que este discipulado, ¿cierto?, que se llama la carrera, estamos hablando de no solamente del regalo, sino que del premio, ya de correr por este premio. Pero ¿quién nos ayuda, ¿cierto? Porque la gracia no solamente es el acceso, sino que también es esa capacidad para correr esta carrera. Y mi esposo va a seguir compartiéndonos acerca de esto. Sí, bueno, la gracia, como lo decía mi esposa, hay gente que la define como algo, como que es un colchón para mis errores, pero la gracia realmente, cuando Dios le recomienda al apóstol Pablo, no le estaba diciendo solamente que el poder, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso le dijo Dios, pero no le estaba diciendo Pablo, sabes que la gracia te va a servir solamente para cuando caigas. Una persona una vez me dijo, no, yo no me quiero quedar solo con la gracia, yo quiero la unción. No, son cosas totalmente distintas. La gracia no es algo que tú te puedas ganar, pero la gracia no es para novatos.
La gracia la vas a necesitar hasta el último día de tu vida, desde cuando te levantes hasta cuando te acuestes. Es decir, no solamente te va a servir para el principio, no solamente te va a perdonar, porque algunas personas hablan de la gracia que perdona pecado, de la gracia como colchón, de la gracia, no. La gracia en la Biblia, Juan 1:17, dice que la ley fue dada a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Romanos 5:17 dice que cuánto más reinarán en vida los que reciben la abundancia de su gracia y el don de la justicia. Entonces la palabra en qué nos llama a esforzarnos es la gracia. La gracia es como que vas manejando una bicicleta y de repente viene Dios y te pasa un Ferrari. Y te subes a ese Ferrari y empiezas a andar a una velocidad que antes no podías andar en tu fuerza. La gracia se manifiesta cuando tú le dices que sí a ese regalo que no te merecías. Por ejemplo, como decía mi esposa, no sé, si uno se porta mal, se porta bien, eso no determina que recibas la gracia o no. Eso determina si la aceptas, que es muy distinto. Pero la gracia está disponible para ti. Por ejemplo, la palabra dice que el Señor nos dio vida estando muertos en delitos y en pecado. Pero eso Dios permitió que se escribiera mucho antes que tú pecaras. Es decir, la gracia no solamente está puesta para perdonar pecados. La gracia Dios la pensó desde mucho antes, porque sabía que le ibas a necesitar. Si tú piensas que la gracia es solo un asunto, ya, el Señor me perdona, estás malinterpretando, porque el apóstol Pablo dice, voy a permanecer en el pecado para que la gracia sobreabunde de ninguna forma. Lo que está diciendo Pablo es que en el fondo la gracia en un principio te ayuda, pero vas a necesitar todos los días la gracia cuando vayas a la oración, como decía mi esposa, cuando vayas a la presencia de Dios. Entonces, ¿de dónde proviene esta capacidad? Esta capacidad proviene, ¿qué dice en 2 Corintios 3:6? Dice que Él nos capacitó para que seamos ministros competentes de un nuevo pacto, y este pacto dice que es del Espíritu. Tú para vivir la gracia, cuando tú la experimentas, tú no vas a permanecer en el pecado, sino que tú vas a querer correr más a Dios porque lo vas a necesitar más, porque probaste algo que nunca antes habías probado. Tú dijiste, no es que, ya voy a seguir pecando entonces, qué rico, o sea, no, eso significa que nunca has experimentado la gracia, porque la gracia cuando se le manifestó, por ejemplo, a la mujer adúltera, que era Cristo mismo, le dijo, vete y no peques más, y la mujer no pecó más, porque eso hace un encuentro con Dios. Te han predicado religión, te han predicado ley que te hace pensar que tú, la gracia te va a hacer, oh sí, total, Dios me perdona, presta para acá una chela, no es así. Cuando tú tuviste un encuentro con el Espíritu Santo, tú nunca más vas a querer correr al pecado cochino. Tú nunca más vas a hablar, total, somos todos pecadores y la carne es débil, hermano, así que Dios lo sabe. No. Tú vas a querer decir, yo quiero consagrarme más. Yo quiero vivir más a Dios. No quiero que este vestido se ensucie. No quiero, como en el GDH lo veíamos, no quiero que esto se ensucie. Quiero cuidar lo que Dios me dio, porque estoy feliz de ser hijo de Dios, y lo publicas y lo dices. La paz que te da el Señor sobrepasa todo entendimiento. Ahí tú te das cuenta. Entonces, cuando tú experimentaste la gracia, tu vida cambia. Tú no eres el mismo. Tú ya no dices las mismas malas palabras. Y ya, yo he visto casos que la gente ni se acuerda de cómo era antes, porque está nuevo lo que Dios empezó en ti. Porque la gracia te sacó de andar trotando, que te hace bien por si acaso, no, pero de andar a la velocidad de un trote, y te subió en Ferrari, y ahora empiezas a andar mucho más rápido. Ya las cosas no te salen como antes, ya no te cuesta orar, ya no te cuesta buscar a Dios, y ya no es que es un deber buscar a Dios, ahora de a poco se empieza a transformar en un deleite, porque te enamoras del Señor. Entonces, nos esforzamos en la gracia por la naturaleza a la que Dios nos permitió acceder, porque en el fondo Dios, ¿qué hace? No solamente te cambia el computador, digámoslo así, sino que también te cambia el sistema operativo. Dios le puso fin a tu carne, en el fondo, para que tú ya, cuando recurras a la oración, Dios ya empieza a hablarte en un código nuevo.
Cosas que antes no entendías, ahora las entiendes. Cosas que antes pensaba, ya no las piensas igual porque tú estás diciendo, Cristo me cambió. Entonces no corremos la carrera desde un lugar de miseria, ni que hoy, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo que empezar a mentalizarme. Chuta, me va a costar. No, es que esto es una lucha. No, ¿cómo estás? Claro, demasiada presión, es que esto no es para mí. Eso no es experimentar la gracia. Te tengo una noticia. Si estás pensando que el evangelio es mucha presión, no has conocido el evangelio. Porque aunque tenga presiones el evangelio, tú vas a querer correr esas presiones porque vas a decir, va a valer la pena. Voy a correr esta carrera con otra actitud, ya no la voy a mirar esta carrera como la veía antes, que es un deber que tengo que cumplir. Esas son reglas, eso es legalismo. Conociste un evangelio falso si piensas que esto es así. La gracia te va a dar la fuerza, te va a dar la convicción, te va a poner el querer y el hacer, porque somos reyes y sacerdotes corriendo la carrera. Esta es una carrera de reyes. Su gracia me hace hijo, te hizo rey, sacerdote. No te lo merecía, pero Cristo pagó el precio por ti. Y ahora, ¿qué tienes que hacer? Accesar esa gracia y disfrutar y gozarte y reírte todos los días. Y aunque estés pasando situaciones difíciles, aunque te pase lo peor, no importa. Tienes la gracia. Hay una historia que el otro día nos acordábamos con mi esposa de un abogado reconocido que se llamaba Horatio Spafford. Horatio Spafford. Este hombre compuso la famosísima canción de paz inundada mis, que dice, estoy bien, gloria a Dios, o conocido en otra traducción como alcancé salvación. Este hombre era un abogado que primero perdió todos sus bienes y decidieron emigrar desde Francia a Estados Unidos. Creo que era Francia, no recuerdo bien la historia. Investíguenla bien. Pero se fueron en dos cruceros distintos. En uno se fue él con su esposa y en otro crucero se fueron sus hijas. No me acuerdo si eran 2 o 3. El crucero en el que se fueron sus hijas se inundó y las 3 murieron en el mar. ¿Qué pasó con este hombre? Cuando llegó al sitio a reconocer, vio todo ese lugar con los restos del barco y los cuerpos de sus hijas desaparecidos. Y él escribió en esa canción en un verso que dice, inmerso en un mar de aflicción. Y ahí dice, cualquiera que sea mi suerte, voy a decir, estoy bien porque tengo a Dios. Eso hace la gracia de Dios. Humanamente, una persona que no tiene la gracia de Dios está afligido, le pasan leceras, tonteras, no se esfuerzan en la gracia, terminan en el suicidio, terminan lejos de Dios, terminan peleando, estresados en su fuerza. Pero cuando tú tienes la gracia de Dios, puedes decir, estoy bien. Y te preguntan, ¿y cómo? No tengo idea, pero estoy bien. Porque eso hace Dios. Eso hace la gracia. Tú no entiendes cómo pasaron las cosas. Tú no entiendes cómo se dio, pero Dios te permitió estar aquí por medio de su gracia. Les voy a confesar algo, chiquillo. Con mi esposa, la mayoría de las veces que hemos experimentado la gracia de Dios y en este tiempo que la hemos experimentado como nunca, podemos decir, yo no hice nada. Yo no hice nada. Dios lo ha hecho todo. Porque eso lo recibes en su presencia. Yo les digo, Job perdió todo en la Biblia y pudo correr una carrera porque recibió un poder que no podía salir de su fuerza, que no provenía de lo que él hiciera, que no provenía de lo que él pudiera decir o hacer o pensar. Porque a nosotros nos encanta el logro humano, la carnalidad. Oh, yo logré esto, tengo mi familia, yo logré esto en las cosas de Dios con mi propio esfuerzo, tengo mis discípulos, tengo esto otro. Nos encanta pensar. Nosotros como pastores también tuvimos que experimentar eso. Mi visión, morir a todo eso. Me encanta ser el primero, hacer todas las cosas bien por mi fuerza para yo ser reconocido. Pero cuando la gracia de Dios te golpea primero, es como que se te prende la luz en una pieza desordenada. Te das cuenta que tú no sirves para nada y ahí es donde aparece Dios y te dice, yo soy todo. Por eso, ¿cómo aplico esto en mi vida diaria? Corro todos los días a su gracia, porque el Señor es todo lo que yo necesito. A lo mejor estás decepcionado de ti mismo y estás pensando, chuta, yo no sé cómo avanzar ahora, tengo que ver qué voy a estudiar,
tengo que ver cómo voy a desempeñarme en mi trabajo y estoy estresado. Yo sé que esto está siendo de respuesta para muchos. Tengo que ver ahora cómo voy a suplir las necesidades de mi futuro. No sé si trabajar para juntar plata y estudiar. Necesitas gracia. ¿Sabes por qué el Señor te envió desnudo a este mundo? Porque te envió con todo lo que necesitaba para que te encontraras con la presencia de Dios. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, en esta hora declaramos que tu presencia va a suplir todo lo que cada uno de los que están escuchando esta palabra necesitan. Danos una mayor revelación de tu gracia. Señor, recibimos esto sin merecerlo, recibimos tu gracia sin merecerla. Pero tú estás haciendo que esto se transforme en vida. Señor, yo le estoy hablando a una generación que no sabe cómo van a ser sus próximos años. Pero sé que van a correr esta carrera y van a llegar lejos, porque tu Ferrari espiritual, Señor, los va a llevar lejos, más lejos de lo que piensan. Súbete en el espíritu un Ferrari nuevo en el Señor que te va a llevar a superar las aflicciones, que te va a dar una nueva velocidad. No un Ferrari físico, estoy hablando de algo en el espíritu que va a acelerar tus tiempos, que te va a ayudar a entender que la velocidad que llevabas ya no te servía. Y tú dices, ¿cómo puedo correr más rápido? ¿Cómo puedo hacer para orar más? Busca la presencia de Dios y no te vas a dar ni cuenta que el lugar que estás hoy día no es nada para lo que Dios tiene para ti. Cierra tus ojos. La gracia de Dios costó tan cara, es gratuita, pero hubo un precio que se pagó, que fue Cristo Jesús. Él pagó el precio. Por eso, Señor, hoy día, para avanzar a este regalo precioso, a este premio tuyo, Señor, para correr esta carrera, ayúdanos a entender que Cristo mismo, tú mismo eres todo lo que necesitamos. Si te tenemos a ti, como dice la canción, lo tenemos todo. Señor, porque Moisés, Señor, en el desierto prefirió ir contigo y te dijo, si tu presencia no va conmigo, no me hagas salir. Queremos ir contigo a los desiertos, a los momentos difíciles de nuestra vida, Señor, y nos vamos a parar. Repita en tu casa, me voy a parar en la gracia de Dios en cada momento de mi vida. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Mi amor, lo último. Lo que quieras decirme, pero y la pregunta. Sí, mientras estaba hablando mi esposo me acordaba también de algo que me ministró mucho en un tiempo en que estaba viviendo un proceso duro, que sin el Espíritu Santo, sin la gracia de Dios, si vives un proceso sin oración, sin búsqueda de Dios, va a ser solo sufrimiento. En cambio, si realmente te pones a escuchar, a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres en este tiempo? Revélame tu gracia, porque la gracia no solamente, como decía mi esposo, es un colchón, que es solamente cuando te equivocas, el Señor te perdona, sino que realmente la gracia es esta fuerza, por decirlo de una manera, ¿cierto? Que nos permite vivir el Evangelio. Entonces, si solamente la estás viendo como un colchón, te estás perdiendo de mucho, y realmente necesitamos del Señor todos los días, como decía mi esposo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hasta para dormir, en todo necesitamos la gracia, porque para vivir el Evangelio no podemos vivirlo en nuestras fuerzas, nos vamos a frustrar, nos vamos a cansar, nos vamos a agotar y vamos a decir, no, esto es demasiada presión para mí, esto es demasiado y yo no puedo. Y claro, porque tú no puedes en tus fuerzas. Pero sí es la gracia de Dios, lo vamos a conocer, lo vamos a experimentar una vida superior. Nadie nos cree, mi esposa sabe esto, sí, que a nivel personal nosotros quizás podemos ser personas tímidas y que todavía nos podemos nerviosos para predicar y que no podríamos tal vez predicar y dirigir ni nada, pero estamos aquí por gracia. No tenemos nada, no tienen nada que admirarme, ni que admirar a mi esposa, ni que admirar a nadie más. No hay nada de gloria humana en esto. Todo es del Señor y el Señor es el que nos permite, que nos subió alguna vez a su Ferrari y hoy día estamos aquí hablándote. Amén. Amén. ¿Vamos a las preguntas? Sí. Bien, vamos a ir a las preguntas entonces, para que vayan ahí anotando.
La primera pregunta dice, ¿qué significa para ti la gracia? Ya como decíamos, a lo mejor solamente es un colchón para el perdón de tus pecados o es la vida que tú vives todos los días que necesitas, ¿cierto? La vida del Señor. ¿Qué es para ti la gracia? Segunda pregunta, ¿qué significa para ti esforzarse en la gracia? Tercero, ¿de qué manera acudimos a la vida eterna? ¿Ya? ¿De qué manera acudimos a la vida eterna? Cuarto, ¿de qué manera aplicarías la gracia en tu diario vivir? Ya, ahí uno puede decir en todo, ya, pero específicamente, ¿en qué? ¿Ya? Y 5, nombra un área específica de tu vida en donde creas que necesitas la gracia de Dios. Ya acá también está nombrando un área específica. ¿Ya? Y por último, el desafío de esta semana. Está bueno el desafío. Estamos hablando de la gracia, ¿cierto? Del favor inmerecido, de cuando yo recibo un regalo que no merezco. Entonces el desafío para esta semana es, hazle un regalo a alguien que no te agrade. Ya hay gente que puede decir, ya, pero es que yo no, me cae bien todo el mundo. A lo mejor en la semana tuviste alguna discusión, alguna diferencia, algo pasó por ahí. Un jefe, claro, un compañero que está procesando tu vida. Pero a esa persona, ¿cierto? Tú le vas a dar un regalo. Ya, independiente del costo, lo importante es que tú puedas hacerle esto, ¿ya? Y ora por esa persona para manifestarle la gracia de Dios. Recuerden que lo que recibimos por gracia, ¿cierto? Lo damos también por gracia. Ya, así que hazle un regalo a una persona que no te agrade y ora por ella. Ya, obviamente no en mi casa, en intimidad, sino que delante de la persona, orar, bendecirla. Así que ese es el desafío de esta semana. ¿Quieres decir algo? No, despedirnos. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy, chicos. Los amamos y pasamos ahora adelante estudio. Santiago.